Y sin duda alguna, esta es una de las noticias más importantes del día en Colombia. Y por eso hoy nos acompañan en el estudio de Red Más Noticias el profesor y experto en seguridad Jairo Libreros. Doctor Libreros, muy buenas noches y bienvenido. Camila, muy buenas noches. Y nos acompaña también nuestro compañero y colega Hassan Nazar. Hassan, muy buenas noches, bienvenido también. Gracias, Camila, un gusto estar acá. Y la primera pregunta que empiezo por usted, doctor Libreros, es cuando las FARC dicen vamos a hacer un cese unilateral del fuego indefinido, pero esto sí, las fuerzas militares no nos atacan. Esto quiere decir que vamos a terminar básicamente en un cese bilateral del fuego, pues propiciado por ellos mismos. Es inevitable. Si uno mira las experiencias internacionales, la escala anterior al armisticio, que es un mes más o menos, siempre es un cese unilateral. En el caso de Guatemala, en el caso de Nicaragua, en el caso de Honduras, en el caso de El Salvador y en otros casos, siempre se decreta con esa condición. La habilidad que tiene el jefe de Estado, en este caso Juan Manuel Santos, es en decir públicamente que se mantienen las operaciones militares, pero sí se suspende en mensajes internos ese tipo de actividades. Es un cese casi que bilateral que se sella cuando el gobierno decreta el armisticio un mes más adelante. Hassan, aquí hay medio país por lo menos diciendo nosotros no le jalamos a que sea un cese al fuego bilateral y así se ha reconocido en distintas encuestas y demás. Ahora bien, esto es como una trampa que le ponen al ratón, porque si el gobierno dice no le jalo a sus condiciones, parece que no estuviera con la paz, y si dice sí le jalo, termina siendo un cese al fuego bilateral, que es lo que el país no quiere. ¿Cuál es la salida de este entuerto o estoy interpretando mal? No, yo creo que la interpretación es totalmente correcta. Ahora, el punto, Mauricio, es el siguiente: hay que celebrar el cese al fuego. Esto lo que no se puede convertir es en una tregua navideña. Ese es el punto fundamental, que se respete literalmente por parte de las FARC que están poniendo sobre la mesa. Ahora, el gobierno claramente tiene dos lenguajes. Uno, el que tiene que lanzar a la opinión pública y decir que va a continuar las operaciones. Pero en el papel es una cosa lo que se dice, otra será en el terreno. Y eso vamos a verlo porque la gran estrategia que tiene en este momento el gobierno colombiano es cómo va a hacer para frenar el momento en que una brigada del ejército se encuentre en proximidades de las FARC en el terreno real. Y ahí sí vamos a ver en la disyuntiva que está el gobierno nacional, porque evidentemente las operaciones militares no se pueden detener. Hassan, pero usted dice, esperemos que esto no sea una tregua navideña. Y este cese unilateral al fuego ya lo habíamos vivido por parte de las FARC hace un año específicamente, que lo dijeron lo vamos a hacer por un mes más o menos mientras pasan las fiestas. Por eso le pregunto a usted, doctor Libreros, acá hablaron de un cese indefinido. Es la primera vez que se usa ese tipo de palabra. ¿Podríamos estar hablando de que podría ser una tregua navideña o realmente de que este es el fin del conflicto? Yo no creo que sea el fin del conflicto, solamente se puede establecer en el momento del armisticio, pero es la primera vez que las FARC hace este tipo de declaraciones y siempre estas declaraciones se hacen es cuando ya hay un pacto político, porque cuando se decreta por parte de un ejército insurgente un cese al fuego indefinido es que la variable política es superior a la militar. La idea sería entonces que se suspenda de manera inmediata las operaciones a partir del 20 de diciembre y se llegue a una firma de la paz. Si hay un enfrentamiento y se encuentran ejército y militares, Hassan, ejército y guerrilla, y hay un enfrentamiento, después de ese enfrentamiento, ¿se hablan y puede seguir el cese unilateral o ahí mismo se rompe? Claramente las FARC lo ha dicho. Las FARC dicen nosotros no vamos a responder, es decir, si no nos atacan. Y entonces, ¿cuál es la disyuntiva? ¿Qué va a hacer un comandante de tropa en el momento en que se encuentre en la selva con un frente de las FARC? ¿Tiene que sencillamente reportar y hacerse el bobo? No. ¿O qué es lo que tiene que hacer? Si supuestamente el gobierno colombiano, justamente, y las órdenes que tiene el gobierno nacional y el ejército es no detener sus operaciones. Esa es la gran disyuntiva del asunto. Claro, pero si hay enfrentamiento, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa con lo que dicen las FARC de La Habana? Normalmente, ¿se rompe? Normalmente lo que han dicho las FARC es que se rompen inmediatamente si ellos son atacados. Y lo que están poniendo entonces es un condicionamiento al gobierno nacional, como decirle hágame el favor y nos ataque. Si usted nos ataca, rompemos la tregua, el que queda mal es usted, no nosotros. Y están tratando de forzar al gobierno nacional a que llegue a una tregua bilateral. Pero básicamente lo uno se pregunta es cómo un ejército o digamos una guerrilla que está peleando y está negociando un proceso de paz, como dice, listo, yo voy a hacer un cese unilateral al fuego, pero si me vienen a atacar, yo estoy en mis trincheras y me van a matar a todos mis guerrilleros, pues evidentemente ahí tengo que reaccionar. Entonces por eso un cese unilateral lleva inmediatamente a un cese bilateral del fuego. Siempre lo lleva. Camila, pero perdón, Jairo, hay dos cosas aquí fundamentales, creo yo. Una, hay un mandato constitucional según el cual las fuerzas militares tienen que defender y tienen que defender al país y la población, y en ese sentido tienen que seguir avanzando contra la guerrilla porque son subversivos, son personas que han estado, tienen órdenes de captura además, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un mandato constitucional. Y segundo, yo insisto, hay medio país que no le jala a un cese al fuego bilateral. Entonces, digamos que al otro lado del río se ve la orilla del armisticio.
Yo creo que el armisticio, es decir, que las dos partes beligerantes dejen de tener una actitud beligerante, no está maduro todavía en el proceso de paz. Les pregunto a los dos, ¿ustedes creen que el proceso de La Habana está maduro como para empezar a decir, bajémosle ya los dos, no solo uno, a esta temperatura? Pues Mauricio, yo lo que veo son los tiempos, y veo los tiempos relacionados en lo que significa y en lo que viene el próximo año. Hay elecciones elecciones regionales para consejo y para alcaldías y gobernaciones. Eso representa un punto y un cambio de inflexión en lo que puede ser la representación y el soporte del proceso de paz para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Es evidente que el Centro Democrático está teniendo ya y puede tener más curules y representación, no solamente a nivel de lo que es Congreso, sino a nivel regional. Y el proceso de paz tiene que ya estar madurado para ese momento. Desde ese punto de vista creo que las FARC están midiendo los tiempos y están claramente diciendo, si vamos a pensar en lo que viene el próximo año, es desde ahora el momento perfecto para hablar de un cese bilateral, de un cese unilateral, que impulse de alguna forma que el proceso se vaya consolidando una firma para el 2015. No creo que sea de otra manera. Doctor Libreros, ¿usted cree que las FARC ya vieron, nos tenemos que subir a este bus en el primer semestre del año entrante, que era lo que ninguno creía? Todos hacíamos cuentas que debería ser así, pero todos creíamos que ellos iban con tiempos históricos. Hasta hace algunas horas yo no creí que el tiempo estuviera ajustado ni que estuviéramos maduros para este tipo de actividades, pero si se decretó por parte de ellos un cese unilateral, creo que ellos sí están pensando en términos más políticos, y es la primera vez en toda la historia de negociaciones de las FARC que ellos se sienten maduros políticamente para hacer esto. Y un segundo comentario, el mandato constitucional relacionado con las fuerzas militares no es un mandato de ataque, ninguna constitución en América Latina lo establece así. El mandato es garantizar la integridad territorial, entre otras cosas, y eso se garantiza con comando y control. O sea, yo puedo dar la orden de suspender operaciones sin violar la Constitución, y lo ha dicho la Corte Constitucional en 20.000, no 20.000, pero sí en muchas sentencias. En esa medida, el presidente sí puede dar la orden de suspender operaciones o hacer actividades diferentes a las ofensivas.